Hace unos meses, en el reino de Weldon, Veronica Hillsdale fue presentada ante la corte y acababa de ser condenada a muerte. Sus últimas palabras fueron que simplemente amaba al príncipe, sin vergüenza y hasta el final. La gente de la asamblea estaba sorprendida y entristecida por el conde Hillsdale, ya que su hija había terminado así. El tirano ordenó que la llevaran, y sus últimas palabras al príncipe fueron desearle que fuera feliz incluso sin ella. Así, fue llevada y arrojada a una celda donde la esperaba alguien. Le preguntó a esa persona si su actuación había sido buena. Él respondió que había sido perfecta. Ella mencionó que el contrato había terminado y pidió que la pagaran. El cliente no era otro que su padre adoptivo, el conde Hillsdale. Ella estaba segura de su golpe, de que su personaje de Veronica Hillsdale no existía. En su oscuro pasado, Lacey emergió de las profundidades de la sociedad sin conocer la identidad de su padre. A la temprana edad de 10 años, fue vendida a una madama de una casa de placer. Al ser interrogada sobre su identidad por la madama, murmuró tímidamente el nombre de Lacey. La madama indagó sobre las habilidades de Lacey, reconociendo su belleza como un potencial recurso para su futuro. Afirmando su inteligencia y versatilidad, Lacey ascendió rápidamente para convertirse en la actriz principal de ese establecimiento, donde proliferaban individuos de todo tipo, desde envenenadores hasta traficantes de cadáveres, pasando por asesinos, mientras albergaba a un heredero que el mundo creía que había muerto. Había encarnado varios personajes, desde el hijo oculto de un recién casado hasta la sirvienta más joven de una guarnición, demostrando así un talento actoral excepcional. Un día, recibió una extraña solicitud: interpretar el papel de una hija adoptiva. El pago propuesto representaba más de 10 años de trabajo y podía potencialmente liberarla de la deuda contraída por su madre. Era la oportunidad tan esperada para finalmente saborear la libertad y escapar de los juegos de roles dentro del centro de placer. Decidió aceptar esta propuesta. Durante 6 años, su objetivo fue hacer del primer príncipe el heredero más poderoso del trono. El cliente, convertido en el padre de Lacey, había obligado a una noble dama a convertirse en su prometida hasta el punto de hacerla gritar desesperadamente. Así, en Weldon, todos conocían a su hija como aquella que había comenzado tarde debido a su fragilidad, la condesa Veronica Hillsdale. Desde su aparición cautivó a la sociedad, ganando el primer baile con el príncipe como estaba previsto. Sin embargo, el conde no esperaba que el corazón del príncipe fuera capturado por otra mujer que no fuera Veronica. Veronica Hillsdale, cegada por los celos, habría intentado envenenar al príncipe. Así, la flor de la sociedad, Veronica Hillsdale, se transformó en la mayor villana de todos los tiempos. Su plan fracasó, y amenazar la vida del príncipe fue una fuente de problemas. Aunque el conde Hillsdale, su padre, no pudo hacer nada, dejó a su hija Veronica a merced de la ley del país. Lacey pensó que la historia de Veronica Hillsdale terminaría así, y luego regresó a la casa de placer, jactándose de sus habilidades actorales. Sin embargo, la madama le mostró un aviso de búsqueda arrojado a su cara anteriormente, proveniente del conde Hillsdale, su padre adoptivo, quien había iniciado una búsqueda para encontrarla. Lacey no podía creer lo que veían sus ojos. No había hecho nada malo, no había arruinado los planes del conde exagerando en su actuación. Había hecho exactamente lo que el conde le había pedido. Había tocado el corazón de su prometido y había elevado el estatus del príncipe a lo más alto, tal como quería su padre adoptivo, el conde. Furiosa, le explicaba a su madama que solo había seguido órdenes. Para ella, no había ningún problema. Simplemente había ejecutado lo que se le había pedido, aunque se quejaba de la dificultad de sus últimos 5 años de trabajo. Pensaba que después de esta misión, podría finalmente saborear la libertad, borrar su pasado de actriz y comenzar una nueva vida. Su madama le dijo que había sido perfecta en su trabajo y le anunció que el conde ofrecería el doble de la cantidad inicial, que era de 10 millones de monedas de oro, si se dejaba atrapar, y decidió también no cancelar su deuda. Su madama consideraba que todo esto era injusto y le pidió que salvara su vida. Le confesó que ella era su niña preferida y que asumiría personalmente la responsabilidad del fracaso de su misión. Apresuradamente,
Disfrazó a Lacey como Madogu y la envió al puerto, haciéndole el favor de indicarle un barco en el que podría embarcar clandestinamente. Mientras huía hacia el puerto, se convirtió en el objetivo de todos: envenenadores, recolectores de cuerpos y asesinos del centro de placer. Todos la perseguían para obtener su recompensa. La tenían acorralada y le decían que no tenía a dónde ir. Lacey, deseando una oportunidad para la libertad con la que había soñado toda su vida, no podía permitirse detenerse allí. De repente, le aconsejaban que se rindiera mientras empezaba a llover. Lacey aprovechó y saltó por la borda, dejando caer el dinero al agua. Se preguntaban por qué había saltado. Gritaban su nombre, preguntando si iba a abandonar los 10 millones así. Lacey, mientras tanto, había logrado aferrarse al casco de un barco, maldiciendo al conde y a sus perseguidores. Por un golpe de suerte, había escapado de los niños de Fiore, como ella los llamaba, pero había perdido toda su fortuna. Pensando haber encontrado el barco indicado por su madama, se hizo notar al subir a bordo, alertando a los guardias que la buscaban por todas partes. Colándose en uno de los camarotes, pensaba que estaba sola, pero se encontró cara a cara con un joven de aspecto encantador, quien le preguntó si era una ladrona nocturna o una polizón. 2 años antes, el conde Hillsdale, cliente y padre adoptivo de Verónica Hillsdale, alias Lacey, informaba a su hija que el Imperio Irina había enviado una delegación y que ella debía supervisar todos los preparativos necesarios. Insistía en la importancia de recibir bien a la delegación, en particular al príncipe Khalid, jefe de la delegación, para que él, el conde Hillsdale, a la cabeza de una de las mejores empresas comerciales de Weldon, no perdiera esta oportunidad de negocios. Verónica tranquilizó al conde asegurándole que se encargaría de que el banquete fuera memorable. El día del encuentro, la gente se maravillaba ante los delegados que acababan de llegar, así como ante todas las joyas y la diversidad del Imperio Irina que habían traído consigo. Todos estaban deslumbrados por la belleza y el carisma del príncipe Khalid, una presencia imponente que dominaba la sala, al igual que la de Verónica Hillsdale, o más bien debería decir Lacey. Ella miraba intensamente al príncipe, llamándolo hacia ella. El príncipe, por su parte, se acercó a Verónica, notando cuánto parecía querer atraer su atención, casi como un perro moviendo la cola para obtener caricias. Volviendo a la realidad, Lacey se preguntaba qué hacía el príncipe Khalid en ese barco. El príncipe, habiéndola reconocido inmediatamente como Verónica, le decía que hacía mucho tiempo. Ella, sorprendida, le respondió que pensaba que él se equivocaba de persona. Khalid le pidió que dejara de jugar y le preguntó claramente qué hacía en su barco. Pensativa, se preguntaba si se había equivocado de barco y cómo había podido acabar en el barco del príncipe Khalid, el soberano del imperio de Irina. El príncipe exigió saber qué tenía que decir en su defensa. Mientras oía acercarse voces que señalaban que la fugitiva estaba en esa dirección, intentó tocarlo. Khalid atrapó su mano. Ella se preguntaba si él sabía del veneno bajo sus uñas, pero declaró que no le dejaba otra opción antes de acercar sus labios a los suyos en un intento de besarlo. Reclinados en el sillón, continuaron besándose apasionadamente. No podía evitar notar que el príncipe era un buen besador. De repente, su intercambio fue interrumpido por la irrupción de Simone en la cabina del príncipe. Había venido a informar a Su Alteza que la patrulla de guardias pensaba haber avistado un mutante y que debían partir inmediatamente. Distraído por la presencia de Verónica, exclamó haber visto a una princesa. Khalid entonces le confió la autoridad total para prepararse para la partida inmediata, pidiendo cancelar las búsquedas y partir lo antes posible. Khalid se burlaba del rostro de Verónica, sugiriendo irónicamente que alguien podría pensar que habían abusado de ella, cuando en realidad era él quien acababa de ser abusado. Verónica se sentía impotente, sin saber qué hacer aparte de optar por la simpatía del príncipe Khalid. Le expresó con un aire abatido que había confundido su barco con otro y pidió que la dejaran ir. Khalid le preguntó si esa era la mejor opción que podía ofrecer, expresando su escepticismo dado el ataque que acababa de llevar a cabo. Le señaló que quizás estaba siendo buscada,
Luego le entregó el aviso de búsqueda emitido a su nombre. Se preguntaba cómo demonios todos podían reconocerla a través de su disfraz. Él le respondió que no necesitaba inventar una historia triste y que se conocían bien, que su primer encuentro no sería fácilmente olvidable. Luego, ambos recordaron su primer encuentro. Verónica recordó el momento en que el príncipe Khalid la había tratado como un perro moviendo la cola, buscando desesperadamente sus caricias, lo que la impulsaba a querer llamar su atención. Había sido tan desagradable con ella que ella le sugirió que necesitaba trabajar en su comprensión de las personas, añadiendo que se había equivocado. El príncipe Weldon, también presente ese día, evitaba que Verónica sabotease la relación entre el príncipe Khalid y él por sus negocios, sugiriéndole que quizás no interviniera. Mientras Verónica y el príncipe Khalid se enfrentaban, afortunadamente, la angelical prometida del príncipe intervino, y gracias a ella, ambas partes pudieron alcanzar un acuerdo sobre el contrato comercial. El conde consideró que ella había hecho un buen trabajo y le pidió que siguiera siendo hostil con el príncipe Khalid, especialmente si eso conducía a mantener buenas relaciones con la prometida del príncipe. Así, ella seguía atacándolo, preguntándole si no podía permitirse ropa decente a pesar de toda su fortuna o si prefería vestirse como un salvaje. Pero en realidad lamentaba haber sido hostil con él y decía que no habría dicho todas esas cosas si hubiera sabido que lo volvería a encontrar. Había usado su verdadera apariencia para interpretar a Verónica en un lugar donde la magia había desaparecido, y todo lo que se podía encontrar eran dispositivos mágicos difíciles de obtener y usar. Así, el príncipe le quitó sus pendientes mágicos, cambiando el color plateado del cabello de Verónica a negro, revelando su verdadera identidad. Ella estaba intrigada por el príncipe y se preguntaba cómo podía saber tanto. El príncipe, por su parte, le preguntó a Verónica una vez más si era una ladrona o una criminal fugitiva. Ella le preguntó qué pensaba de ella, y él respondió que un perro leal solo sigue a un amo, insinuando así que ella se escondía detrás del príncipe de Weldon, Daniel Lapen. Khalid le dijo que probablemente iría a las profundidades del infierno si el príncipe se lo pedía, y le preguntó a Verónica si realmente deseaba ser exiliada al otro lado del océano en su nombre. Ella pensaba que su actuación era perfecta si el príncipe Khalid pensaba que estaba locamente enamorada del príncipe Weldon. Ella le dijo que estaba completamente equivocado y que actuaba por su propia voluntad. Le preguntó a Khalid qué papel le gustaría: ladrona, polizón, perra leal o infame femme fatale, y le pidió que eligiera el que prefería para interpretarlo para él. Khalid le preguntó si su supuesto amor por el príncipe Weldon no era más que un ardid. Ella respondió afirmativamente, pero se negó a revelar para quién trabajaba. Él estaba sorprendido de que llegara tan lejos simplemente para satisfacer a un cliente. Ella subrayó que mientras fuera recompensada adecuadamente, estaba dispuesta a interpretar cualquier papel. Él concluyó que todo entonces era una cuestión de dinero con ella y le confió que había un lugar llamado Suraev al este de Irina, una ciudad bordeada por el desierto, donde había una habitación llena de oro, otra llena de plata y otra más con rubíes y zafiros, y que podía elegir la habitación que prefiriera. Sorprendida, Lacey le preguntó al príncipe si estaba diciendo que deseaba contratarla y para qué papel. Él le respondió que como ella ya había interpretado el papel de femme fatale, debía interpretar el papel de la novia del siglo esta vez, la que se enamoró a primera vista. Así, él se acercó a ella, le acarició su hermoso rostro y dijo que estaba ansioso por ver su actuación. Lacey parecía vacilante ante la propuesta de Khalid. Él le preguntó si prefería ser una polizón, subrayando que había disfrutado lo que ella le había hecho unos momentos antes. Luego, tomó su brazo, lo enrolló alrededor de él y se acercó a ella. Los labios de Khalid se acercaron a los suyos mientras le recordaba que había afirmado poder interpretar cualquier papel. Sonrojándose, Lacey bajó la mirada y afirmó que aceptaría la propuesta. El príncipe Khalid tomó delicadamente su mano y le dio un beso, ordenando zarpar inmediatamente. Mientras tanto, en la cubierta se había dado la orden de preparar el barco para el regreso a Irina.
Simone discutía con un guerrero llamado Sana, estimando que ya no tenían razones para retrasar su partida, puesto que el príncipe ya había encontrado a la esposa que buscaba. Simón le preguntó a Sana cómo se sentía, subrayando que lamentaba el hecho de que se fueran más temprano sin encontrar a la hermana desaparecida de Sana. Este último respondió que estaba bien y que no creía que su hermana desaparecida estuviera en Weldon. Simón le anunció a Sana que parecía que Lana había capturado a un espía que los habría seguido desde Irina y que ella estaba impaciente mientras regresaban a Irina. Contó que la espía habría intentado seducir a Su Alteza el príncipe Khalid, un método que consideraba el peor, ya que él no le había prestado atención. Al día siguiente, impresionada por la cantidad del almuerzo que le acababan de ofrecer, Lacey encontraba sospechoso ser tratada de esa manera. Se preguntó si la comida no estaba envenenada, pero decidió comer de todas formas, ya que tenía mucha hambre. Lacey encontró la comida deliciosa, pero decidió no distraerse. Empezó a reflexionar y se preguntó por qué el barco había zarpado en el momento en que ella había embarcado, como si estuviera previsto. Quería saber si había una razón para que el barco del príncipe Khalid decidiera partir sin informar al príncipe de Weldon. Se preguntó por qué arriesgarse a tales descortesías políticas. Nada de esto podía ser tan simple. Fue arrancada de sus pensamientos por el príncipe Khalid, quien le preguntó si la comida le había gustado. Lacey le respondió que no estaba mal y le pidió que se uniera a ella, subrayando que había algo de lo que quería hablar con él. Así, Khalid tomó asiento frente a ella. Lacey le preguntó qué tipo de plan había ideado antes de firmar cualquier cosa. El príncipe esbozó una ligera sonrisa, tomó la copa y sirvió vino en ella mientras le decía que ella debía pensar que él estaba ocultando algo. Se sirvió más vino y le dijo a Lacey que su objetivo desde el principio había sido ella. Sorprendida, ella quiso que él se explicara. Él le dijo que no tenía intención de irse pronto, pero dado que lo que él quería había llegado a él por voluntad propia, no veía el sentido de quedarse más tiempo. Entonces Lacey le preguntó si desde el principio su objetivo había sido contratar a una actriz de Fiore. Debería haberlo dicho desde el principio. Tomó su copa de vino y la bebió rápidamente. Lacey entendía por qué sus perseguidores eran tan indiferentes incluso después de descubrir que ella era Verónica, que la habían contratado directamente sin verificar sus habilidades y que el barco había zarpado justo cuando ella subió a bordo. Todo cobraba sentido para ella. Todo esto era porque el príncipe buscaba a la actriz que había interpretado a Verónica. Le preguntó al príncipe Khalid si la había reconocido desde el principio. El príncipe respondió afirmativamente. Ella preguntó si ya sabía del veneno bajo sus uñas, de su pendiente mágico. Lacey era la única del Fiore que había recibido un objeto mágico de su ama. Se dio cuenta de que su ama la había vendido en realidad, ya que ya no tenía ninguna utilidad en Weldon. Lacey tomó un cuchillo de la mesa y lo ocultó detrás de ella, preguntándose si la habían engañado. Desilusionada y abandonada, Lacey pensaba que su ama no había cumplido sus promesas. Le preguntó al príncipe Khalid cuánto le había costado. Él respondió que pensaba haber ofrecido todo lo que podía. Lacey no encontró eso sorprendente, dado lo rico que era él. Entonces recordó su partida y pensó que los hombres de Fiore estaban tras su dinero, pero en realidad estaban ahí solo para hacerla subir al barco. Enojada, apretó los puños. El príncipe Khalid sintió que la situación se volvía un poco incómoda. Lacey le preguntó furiosamente si incómodo sería el término que usarían las personas de Irina para describir esa situación. Él respondió afirmativamente. Entonces Lacey le replicó que en Weldon lo llamarían ser abandonado. Khalid, confundido, le preguntó si estaban hablando de lo mismo. Lacey se levantó de su asiento, convencida de que el príncipe se negaba a aceptar la realidad, y pensó que él debía creer que podía tratarla mal porque ella era servicial. Se acercó a él y le dijo que como profesional podía ver a través de él, luego lo besó tiernamente. Aunque él se resistía a tocarla, como pensaba Lacey, Khalid era un playboy dotado de un sexto sentido increíblemente agudo, sin importarle quién tomara la iniciativa mientras él mantuviera el control, y estaba indudablemente atraído por ella.
La levantó y la depositó suavemente sobre la mesa, continuando besándola apasionadamente. Lacey sintió una oleada de emociones y se preguntó cómo podía ser tan habilidoso el príncipe. Sus miradas se encontraron, llenas de deseo. Lacey, aún sentada en la mesa, colocó discretamente el cuchillo a su lado, notando en los ojos del príncipe una atracción innegable hacia ella, pensando que podría utilizarlo hábilmente si fuera necesario. El príncipe Khalid preguntó a Lacey si no tenía nada que decirle. Ella le recordó que él había dicho que era libre de evitar sus preguntas. El príncipe estalló en risas. Lacey insistió en que debían volver a discutir sobre el contrato, afirmando que no era momento para dejarse llevar por las emociones. Le recordó que él la había contratado y que eso formaba parte del proceso, subrayando que estaban en la misma situación. Más tarde, en su baño, el príncipe Khalid conversaba con Simone, comandante del barco Neftchéter y mano derecha del príncipe. Simone quedó sorprendido cuando el príncipe mencionó el contrato con Lacey. Hizo notar que la posición de princesa no era temporal y que ella debería dirigir Suarev y proteger Irina con él en el futuro. Quería saber qué pensaba hacer el príncipe una vez finalizado el contrato de Lacey. Simón preguntó al príncipe si permitiría que Lacey se fuera una vez concluido el contrato. El príncipe respondió negativamente y pidió a Simone que bajara la voz, temiendo que Lacey pudiera escucharlos. Simón comentó que era evidente que ella no entendía el idioma del oeste. El príncipe Khalid, envuelto en una toalla junto a ellos, salió del baño y explicó que Lacey era en realidad una actriz que desempeñaría perfectamente su papel siempre y cuando se le pagara adecuadamente. Añadió que Verónica era solo uno de sus muchos personajes. Simón encontró su contrato extraño, pero le pareció todo muy interesante. Entonces le preguntó al príncipe cómo había llegado a firmar un contrato con ella. Khalid respondió que también se hacía la misma pregunta. Admitió que no sabía en qué estaba pensando ella, pero aún así había decidido aceptar su oferta ya que coincidía con su plan de todos modos. Elogió a Simón por su honestidad y le dijo que apreciaba su franqueza. Simón señaló que preferiría que se lo dijera a Lacey. Khalid admitió que tenía razón y que era hora de revelar la verdad. Le pidió a Simone que encontrara una solución a este problema, ya que su prohibición lo impedía de hablar de ello. Khalid no sabía cómo decirle a Lacey que se habían conocido 10 años antes y habían hecho un trato.